2018. Reconocimiento del Consejo Profesional de Radio. Premio Éter 2008 y 2014 por creatividad de radios en Internet y mejor radio en Internet. Y distinguida como el primer medio nativo digital por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Declarada de interés cultural y social. Esto y gracias a vos. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Una nueva hora comienza en Argentina. Es la 1 de la tarde. Hoy tenés tu gran oportunidad. El auto más vendido de Argentina, el Peugeot 208, puede ser tuyo. Diseño, tecnología y seguridad para que vivas la mejor experiencia de manejo. Y hoy podés comprar tu Peugeot 208, 0 kilómetro, con cuotas en pesos, sin interés y con la seguridad de retiro en cuota pactada y asegurada por contrato. Una oferta única que te permite tener cuotas accesibles y con cambio de modelo a toda la gama. Financiación personalizada, cuotas desde los 250.000 pesos y retiro llave por llave. ¿Querés más información? Comunicate ya mismo al 11 41 72 59 81, de 10 a 19 horas. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Los acomodadores te llevan a recorrer los mejores espectáculos, entrevistas, cine, teatro e invitados de lujo. El espectáculo está en Los Acomodadores. Tocatlián, Fishbark, Matos te esperan todos los viernes a las 18 horas con tus entradas en las manos por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! Seguinos en Twitch como Radio Sónica. Llegamos a vos como sea, pero llegamos. Radio Sónica te ayuda a evolucionar, te informa, te entretiene. Todo por el mismo precio. Los asuntos importantes deben estar siempre en manos especializadas. Estudio Lecky Galasso. Seriedad y experiencia, responsabilidad y confianza. Contratos, sucesiones, divorcios, derecho laboral. Ahorra tiempo y dinero. Asesórate con los que saben. Visítanos en www.estudiolequigalasso.com.ar o por mail a info@estudiolequigalasso.com.ar. Estudio Lecky Galasso. La tranquilidad de contar con los que saben. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos
a un programa más de Universo Animal. Hoy vamos a hablar de un tema difícil, pero muy importante. Yo creo que va a ser el comienzo de hablar de este tema, que es la eutanasia en animales. Tenemos una vez más en el programa a nuestro asesor científico, el doctor Roberto Sigliano, médico veterinario, que por supuesto es él el que nos tiene que hablar sobre la materia. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, buenas tardes a todos. A ver, yo primero voy a explicar. Yo digo buen día, buenas tardes o buenas noches en forma indistinta. Claro. A veces no sé ni qué hora es. Creo que lo importante es la intencionalidad del saludo. Claro, es saludar, por supuesto. Y no la ubicación en el día. Bueno, tema duro, tema difícil. A mí incluso me ha costado un trabajo esto. Bien. Y voy a empezar contando, sin dar nombres porque no puedo violar el secreto profesional. Voy a contar un caso reciente que ambos conocemos y que es que me convocan para ir a atender a un animal a domicilio, aparentemente poco dócil, bastante reacio a ser manipulado, al que ya habían visto otros colegas y que más de uno de ellos había dicho que la única solución para los problemas de conducta y de salud de ese animal era ponerlo a dormir. De esto también voy a hablar. Bueno. O sea que ponerlo a dormir sería eutanasiarlo. Bueno, es exactamente eso. Es decir, voy a empezar por esto, después vuelvo al caso. No me gusta el eufemismo. Lo rechazo. Poner a dormir a un animal significa que al otro día se despierta. En el sentido estricto de dormir. Muchas veces se usa esta forma de hablar para aliviarle culpas a los dueños, con lo cual toda la culpa se transfiere al veterinario. ¿Por qué? Porque nosotros decimos las cosas de tal manera que el dueño se sienta menos mal cuando nosotros sabemos claramente qué es lo que estamos haciendo. Pero eso sigue después cuando vayamos a las definiciones técnicas. Como que ahí en algunas cosas disiento, porque en algunos casos sí hay que provocarle la muerte de una forma en el cual el animal no sufra, pero llevarlo, lo que uno dice, a dormir, que sería provocarle la muerte, pero porque el animal, por diferentes causas que después vos vas a contarnos, es mejor que trascienda. Voy a terminar de hablar un poquito. Bueno, hablemos del caso que conocemos. Y después vamos a hablar de la parte más técnica. Porque el caso nos va a ayudar mucho a entender. Muy bien. Entonces, ¿podemos decir la raza? Un bulldog inglés. Los bulldog inglés tienen muchos problemas respiratorios por el tipo de hocico que tienen. Además tiene braquignatismo, tiene bastante modificada la parte nasal, así que es una raza que siempre está con un ronquido, problemas respiratorios varios. Muy bien. Cuando estoy llegando, el dueño me dice, bueno, ahora tené cuidado porque se va a abrir el ascensor y no sabemos cómo va a reaccionar. Entonces yo me esperaba un lobo salvaje que se me tirara encima con intención de morderme,
Entonces digo, uy, no me traje el collar isabelino para manejar, el lazo rígido para manejarlo. Me encontré con un gordo, dulce como un terrón de azúcar. Me cabeceaba, se frotaba contra mi pierna, se me paraba adelante y me levantaba la patita para darme la patita. Cuando le decía sentate, se sentaba. Y digo, esta es la bestia salvaje que nadie puede manejar. Este es el animal al cual recomendaron sacrificarlo. Entonces, hablando un poquitito del tema, dije, ¿por qué no hablamos de eutanasia? Porque sinceramente creo, de hecho hay publicaciones internas dentro del mundo veterinario donde sabemos que hay colegas que no realizan eutanasias y que hay colegas que se publicitan como que hacen eutanasias, ¿no? Entonces creo que es un tema que es necesario que los dueños sepan qué es una eutanasia, que los dueños sepan que naturalmente la vida de nuestras mascotas es más corta que la vida humana y que es posible que a lo largo de los años, a lo largo de la vida de las mascotas, tengamos que tomar esa decisión. El tema es cuándo. ¿Cuándo es correcto? ¿Cuándo no es correcto? De todas maneras, no hay una norma única. Yo voy a decir mi posición. Seguramente habrá otros colegas que dirán, no, este no tiene ni la menor idea de lo que es. Opinión de cada uno. Además, perdóname, pero por otro lado está el responsable del animal que en última instancia va a decidir si se lo lleva y dice no en realidad yo jamás decido realizar una eutanasia. Yo puedo recomendar e incluso si considero que la eutanasia no es necesaria puedo negarme a hacerlo. O sea, eso es ético. Hubo un presidente argentino que frente a una circunstancia difícil, había que convencer a algunos electores, cuando se votaba por colegio electoral, dijo que se pierdan 100 gobiernos pero que se salven los principios. Y yo aplico lo mismo, que se pierdan 100 clientes pero que se salven los principios. Claro. Entonces, bueno, un poco vamos a trabajar este tema. ¿Hay diferencias entre eutanasia y sacrificar? Sí, hay algunas diferencias que son sutiles. Como que en general hablamos de sacrificar en los animales de consumo, claro, ¿no? Que también tiene reglas bastante estrictas. También es cierto que en los últimos años ha habido mucha difusión de cosas que no son exactas sobre qué ocurre con los animales de consumo, pero muchas veces se utiliza sacrificio de manera indistinta. Yo me acuerdo cuando era chico, voy a traer una anécdota. Mi abuela, que era una tanita, católica, obviamente, poco instruida, porque vino de muy chica a la Argentina, te sigo extrañando. Cuando hablaba de la crucifixión, sí,
de la Semana Santa, la Pasión de Cristo, hablaba de lo sacrificaron, del sacrificio. Entonces yo, en mi mente de niño, viendo el crucifijo que estaba colgado en la cabecera de su cama, que me llamaba la atención, cuando escuchaba que habían sacrificado un perro, me imaginaba al pobre Pichicho clavado en una cruz. Claro. ¿No? Entonces, a veces el uso de las palabras, la corrección política, muy de moda en esta época, hacen que la gente se confunda y que los chicos, sobre todo, se les armen algunos matetes en la cabeza. Perdónenme que traiga esta anécdota, pero... Claro, sobre las palabras, sobre el uso de las palabras. El uso de las palabras. El uso de las palabras, aparte recordemos una cosa, recuerdo un poema de Juan Ibarburen, Elogio a la lengua castellana, donde dice: la más rica, la más noble, tenemos el privilegio de hablar la lengua que mayor cantidad de vocablos tiene. Cosa que sería bueno que empecemos a usarlos un poquito. Claro. Ahora, Roberto, volviendo al caso del perrito que los dos conocemos, ¿no? Que nos sirve de ejemplo. ¿Vos pensás que a veces se utiliza el decir, bueno, hay que realizar la eutanasia porque no hay idoneidad en tratar al animal? No puedo decir eso. No puedo decir eso porque sería acusar a colegas de no ser idóneos. Yo creo que a veces hay una facilidad para resolver problemas de conducta por este medio. Entonces, yo no sé cuál es la motivación que tuvieron los colegas. Claro. Yo solo puedo decir que me encontré con un animal que de ninguna manera requiere una eutanasia, al menos hoy. No sé, dentro de 5 años a lo mejor pasa algo que hace cambiar las circunstancias. A mí me puede ocurrir que yo recibo un animal hoy para una eutanasia y digo no, y dentro de 15 días la condición médica cambia y tengo que decir ahora sí. Pero bueno, pero no es una decisión fácil. A ver, en la facultad nos decían algo. El médico veterinario, al menos acá en Argentina, en otros países también los jueces, el médico veterinario es el único profesional que está autorizado a decidir la muerte de su paciente. Así es. Entonces, ¿qué pasa? A veces para algunos es muy fácil decir, bueno, ¿qué hacemos con el perrito? Y con el perrito lo ponemos a dormir. Dueños, estoy hablando de los dueños, ¿no? Lo mandamos al campo, como se dice a veces, y en otras oportunidades nos encontramos con la situación en la que hay que empujar un poquitito al dueño para que tome la decisión. O sea, sacrificar a un animal, cortar el hilo de la vida, digamos que puede hacerse básicamente por 3 motivos. Por el motivo de consumo, que es lo que se hace diariamente en los establecimientos frigoríficos, por problemas de conducta, cuando hay una alteración que es inmanejable y que transforma al animal en peligroso, y finalmente por cuestiones médicas. También vamos a hablar de este tema un poquito sobre fauna silvestre que accede a ámbitos urbanos, ¿no? Pero bueno,
Esto es el tema planteado. Ahora, Roberto, el tema, por ejemplo, que vos decís por problemas de conducta, porque eso justamente es un caso que a mí me pasó con un animal que lo tuve que eutanasiar, que tenía una conducta agresiva, se le despertó una conducta agresiva. Cuando dormía se despertaba y te atacaba sin darse cuenta, pero en ese caso el problema era neurológico, ¿no? Bueno. No era que siempre estaba agresivo, Bueno, a ver. como que dormía y ahí cuando se despertaba como con una reacción, como yo te diría de susto, como un problema neurológico que sí después. Bueno, a ver, en ese caso se llegó a esa conclusión, ¿no? El problema es que el animal se torna peligroso para su entorno. Obviamente, sí. Entonces, acá hay que entender algo. A todos los oyentes les pido que abran un poquitito más la mente para recibir esta información. La profesión veterinaria no tiene por objeto a los animales, tiene por objeto al ser humano, el bienestar del ser humano como cualquier otra profesión. Nada más que el instrumento o el campo de acción es los animales, ya sea de compañía, ya sea de trabajo, ya sea de consumo, ya sea de recreación. Obviamente, la mayoría de los que nos dedicamos a la profesión veterinaria tenemos pasión por nuestros pacientes. El otro día una colega me preguntó si podía hacer una castración de emergencia. Le digo, bueno, después de que salgo de la veterinaria. Entonces salí de la veterinaria y me fui a otra veterinaria a hacer una castración. Me imagino que era más o menos 11 de la noche que estabas castrando. Y llegué a mi casa a la 1 de la mañana. Sí. Y le digo, pero yo podría hacer esto todos los días. Claro. ¿Por qué? Porque lo sigo disfrutando. Sí. Hay muchos colegas que abandonan el ejercicio de la profesión porque es dura. Pero yo sigo disfrutando. ¿Por qué? ¿Por qué decir que es dura? A ver, porque yo vos tratás con animales. Yo me dedico a una profesión que trato con personas. Digo que es dura porque a mí por lo menos me insumen muchas horas de trabajo, pero me encanta. Es dura porque, bueno, el caso es perdón, voy a hacer algo que puede sonar despreciativo. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que mueren por problemas odontológicos? En el caso de lo que yo hago, por suerte, casi no hay, pero bueno. No te podría decir especialmente nosotros tenemos de lo que yo hago, pero hay. O sea, nosotros por una infección importante. Sí. Nosotros tenemos que lidiar permanentemente. Perdóname, infección importante, como puede decir tumores y otras cosas. Eso ya tendríamos que hablar de la odontología, pero mismo en animales también hay problemas odontológicos, por los cuales los llevan a una septicemia si no son tratados. Nosotros tenemos que lidiar con la vida y la muerte todos los días. Nosotros tenemos que encontrarnos con que a veces, y lamentablemente creo que se va a multiplicar, el dueño me dice, doctor, hasta aquí llegué. Entonces, un paciente que podría tener un tratamiento, que podría tener una prolongación de su vida con buena calidad de vida, uno tiene que llevarlo a la eutanasia. Hay veces que no recibimos el feedback por parte del paciente. Y hay algo más. Hay una baja consideración social a la labor del veterinario. Y a veces... bueno, pero lo dice el veterinario. No, hay una cuestión así.
Sí, que pero no se valora la profesión como se debería valorar. O sea, no está valorada la profesión como otras profesiones de la salud que tienen mayor valoración, por lo tanto el profesional tiene mayor autoridad cuando dice cosas, entonces es una profesión que tiene sus bemoles. Al menos hay una estadística muy grande de colegas que abandonan la profesión. Sí, porque además es una profesión de mucho esfuerzo, sacrificio, o sea, tenés que estar presente, cada paciente es una historia clínica, como digo yo, hay que saber medir, o sea, uno es responsable de lo que hace y también tenemos, bueno, a sus responsables, o mismo sea un animalito de la calle, no importa, somos los responsables de lo que hacemos. Sí, por supuesto, bueno, con los somos los que estamos autorizados o sea, ustedes son los autorizados a trabajar sobre el animal. Exactamente, pero aparte, bueno, por ejemplo, en el caso de los animalitos de la calle, muchas veces tenemos una demanda por parte de grupos proteccionistas para que trabajemos gratis, algo que los colegios profesionales no nos permiten. O sea, estamos violando la ética profesional. Otro tema para hablar, pero esto es muy de la interna, muy de la interna. Y yo te digo una cosa, hay mucha gente que tiene refugio, son proteccionistas, rescatistas y que saben mucho del tema, o auxiliares en veterinaria que hacen los primeros auxilios, más allá de que pues tienen a su veterinaria de cabecera y que les dice qué hacer en cada tratamiento. Bueno, en algunos casos hacen mucho más que los primeros auxilios. Y lo hacen bien. Y lo hacen. Aprendieron. Lo hacen en forma variada. Ha habido denuncias por parte de algunas seccionales de colegios de provincia donde en los planes masivos de castración de algunos municipios operaba gente que no era veterinaria. Entonces, aprender una técnica no te capacita para poder realizarlo. Es decir, los procedimientos veterinarios, esto tiene que quedar claro, los procedimientos veterinarios tienen que ser realizados siempre por un veterinario con una matrícula que lo habilite para hacerlo. No pueden ser realizados por la señora que tiene muchos perros, entonces sabe mucho. No puede ser nos estamos yendo del tema, no se puede hacer lo tiene que hacer un médico veterinario. La castración del gato poniéndole una gomita en la base de los testículos. Tiene que ser realizado por gente capacitada y el tema es este. El tema es, hay mucha gente que puede aprender la técnica para realizar una determinada maniobra. El problema es, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre algo distinto a lo que yo aprendí a hacer? ¿Qué pasa si no tengo la formación teórica para saber cómo respondo a algo distinto? Algo distinto. Entonces, algo que tiene que quedar claro es que nada de lo que hablamos nosotros acá, sobre técnicas, sobre medicaciones, es para reemplazar al veterinario. Es para que los oyentes sepan qué es lo que hace su veterinario para mejorar la relación de confianza. Algo que yo muchas veces le digo a mis clientes es, yo voy a necesitar que la medicación se la den ustedes, que a veces hacerle un poco de fluidoterapia lo hagan ustedes, cuando hay problemas de piel, que los baños los hagan ustedes. Entonces, para esto yo necesito que ustedes confíen en mí.
Sepan que yo no estoy agarrando un frasquito del estante e inyectando algo, que cada medicación tiene una razón de ser. Entonces, si yo puedo lograr a través de mi participación acá en el programa que cada uno de los oyentes tenga un poco más de confianza en su veterinario, voy a estar cumpliendo el fin para el cual vengo. Seguro. Si además aprenden cosas, si además surge la curiosidad por conocer, como digo siempre, mi locura por la fauna silvestre y la conservación, si logro tener cientos de personas que antes la conservación era algo, sí, leí algo, escuché algo, para que se empiecen a comprometer, mucho mejor. Pero sobre todo lograr que entiendan qué es la labor del veterinario y por qué el veterinario dice o hace cosas que a veces no se comprenden. Una pregunta, Roberto, que me quedé pensando mientras hablabas. Por ejemplo, si vos decidís, que sé que vas a un refugio, a un lugar donde, sí, especialmente refugio, y querés ir en forma gratuita a prestar tu servicio, ¿por qué no podés? En realidad lo que tengo que hacer para eso es bonificar mis honorarios. Es decir, tengo que pasar un honorario y bonificarlo al 100%. ¿Pero eso que te lo pide el colegio? Eso es lo que piden los colegios profesionales. Me voy a meter en un brete. No, pero es para hacerlo, porque con respecto a, por ejemplo, yo puedo ir a un lugar, prestar un servicio gratis y nadie me va a decir que no, al contrario. Cada profesión. Por eso te digo, es como que ustedes pertenecen a un colegio por el cual... Una clase en la facultad, una de las últimas materias de la facultad, donde ética profesional, donde el profesor dijo, bueno, lo fundamental para la ética profesional, no cobrar aranceles inferiores a los que estipulan los colegios. O sea, los colegios nos dicen que una vacuna tiene que salir 10.000 pesos, y si yo la consigo a menos, no puedo cobrar menos. Estoy violando la ética, estoy desprestigiando a la profesión. Bueno, para mí no pasa por ahí la ética profesional, creo que pasa por otro lugar, por empoderarla haciendo bien las cosas. Pero vamos a ir a una tandita, un tema musical, Renzo, y seguimos con este tema. Tus cuatro patitas salieron a caminar y un gran arco iris apareció en tu andar. Subiste, lo cruzaste y aquí me dejaste. Te fuiste para siempre. Ya no sientes dolor y ahora jugarás en nubes azules y blancas y sentirás la luz y la eterna paz. Me visitarás en sueños y al salir el alba y volarás en la más grande estrella fugaz.
He pasado de vivir contigo a vivir en ti, tu compañero animal. Bueno, aquí estamos con el doctor Roberto Sigliano hablando sobre eutanasia. Qué tema, ¿eh? Qué temita. Bueno, a ver, Roberto. Bueno, vamos a explicar un poco la definición de eutanasia. La definición de eutanasia quiere decir muerte buena. Es decir, es un procedimiento que se realiza para que cuando hay que terminar con la vida de un animal, esto se haga sin dolor y sin sufrimiento. Ya que habíamos hablado de sacrificios, yo voy a empezar a decir algo. El Código Alimentario Argentino, o sea, la ley que regula todo lo que es la producción y gestión de alimentos, indica que, excepto para el caso de algunas comunidades religiosas, previo al sacrificio de cualquier animal para consumo se debe realizar la insensibilización del animal. Es decir, antes de el procedimiento que va a acabar con la vida, el animal tiene que estar insensibilizado para no sufrir ni angustia ni dolor. Entonces, eso es algo que tiene que quedarle muy claro a todos aquellos que hemos decidido que comer animales no es algo malo. ¿Y se realiza eso? Sí, absolutamente. Porque además, bueno, están los veterinarios dedicados a eso, puntualmente de una entidad muy importante dentro del organigrama de la República Argentina, como es el SENASA, que son los que tienen que controlar que eso se haga de la manera correcta. ¿Y qué significaría? ¿Darles qué? En general se realiza por métodos mecánicos. En el caso de las vacas, es un golpe que se hace con una pistola de bala cautiva en un punto en particular dentro de lo que es la cabeza, de tal manera que el animal queda choqueado, queda knockout. Entonces no sufre ni angustia ni dolor. Todo lo contrario a lo que difunden algunos. Esto lo quiero aclarar porque se difunden fotos, se difunden cosas, bueno, es para otro tema. Muy bien. Entonces, la idea es, el animal no debe sufrir. Claro, no debe sufrir. No debe sufrir cuando... El proceso de transición hacia su partida. Obviamente, porque se han usado durante tiempo, hay lugares donde se siguen usando, están descartadas las cámaras de gas, está descartado cualquier intento de estrangulamiento, están descartadas las drogas en base al curare, porque las drogas en base al curare causan un paro de la musculatura respiratoria con el animal consciente. Entonces, tiene que quedar bien claro esto, es decir, el paso de la vida a la muerte por parte de nuestro paciente tiene que ser sin sufrimiento. Tiene que ser lo más suave posible. No siempre se logra del todo, pero tiene que ser lo más suave posible. Claro, para que... Bueno, hablando de los animales, por ejemplo, de los mataderos, ¿no? Para que no sufran y, bueno, vayan hacia su muerte, entre comillas, de la mejor manera, ¿no? Los animales de consumo. ¿Y cuál sería, así, si nos puedes contar, la técnica para nuestros animales de compañía, perros, gatos, cuando decidimos hacerlos trascender? Además, en esto voy a agregar algo yo, que es que siempre los acompañemos, ¿no?
¿Vos qué opinás? A ver, que siempre estemos presentes con ellos. En general, por regla general, se usan procedimientos que son químicos, se usan drogas. Se usan drogas que lo que provocan básicamente es un paro cardiorrespiratorio. En algunos casos es una sobredosis de anestesia y en otros casos son drogas específicas para eso. ¿Qué procedimiento realizo yo? Una eutanasia hecha por mí tiene dos partes. La primera es una anestesia. Es una anestesia en la cual llevo al animal a plano quirúrgico. ¿Lo dormís? Exactamente, lo anestesio. Lo sacás de su conciencia. Incluso como el procedimiento va a terminar con su vida, un poquitito más. Puedo excederme. Si normalmente yo utilizo 15 miligramos kilo de una determinada droga, puedo usar 20 o 25 porque... De ese anestésico para llevarlo a un plano de... Pero es eso. Y adormecimiento. Mientras o hasta que el animal entra en plano anestésico, yo elijo que los dueños lo acompañen. O sea, que lo último que ese animal vea sea a su gente. Muy bien. Y solo después que esto se logró, podés decirles que se vayan. Les pido que si quieren se retiren y recién ahí realizo el procedimiento final que del es paro cardíaco, que es el que tiene que en general es muy rápido. Se hace también con el mismo cuando lo anestésico. hago bien, cuando me sale mal y tardo, pero bueno. Ponemos una nota de risa en este tema que es tan... No, de risa no, a veces no les puedo embocar la vena. Ah, sí, claro. Sí. Y tardo un poquitito más, sí, pero bueno. Algunos tienen venitas muy finitas para ponerles... Sí, a veces es difícil. La aguja. ¿Y después qué le pones? Bueno, no, hay una cuestión, no des drogas, pero ¿qué otro? Una combinación de drogas que ya viene preparada para provocar el paro para cardíaco. provocar el paro cardiorrespiratorio, que en general lo hacen en forma muy rápida. Me ha ocurrido a veces que entre que apliqué la droga y corrí la mano para ponerme el fonendoscopio, ya el paro se había producido. En general es bastante rápido. Es rápido, es indoloro. A veces sí hay, ya con el corazón detenido, el animal hace algunos estertores en la camilla, como que intenta respirar, pero todo lo hace de forma inconsciente, todo lo hace sin dolor, sin sufrimiento. Les pido, esto ya es un poquito más personal, les digo que me esperen del otro lado del arco iris. Claro, por y supuesto. Que me perdonen si me apuré. Porque bueno, siempre es esta duda. Es muy difícil, debe ser muy difícil tomar esa decisión. A ver, por eso, a los que amamos a los animales nos resulta muy difícil. Por eso es que cuando se toma, voy a confesar parte de la tarea que yo no hice, porque vamos a hablar de cuándo sí, cuándo no. Vamos a hablar de la tarea que yo no hice. La tarea que yo no hice fue releer la ley de profilaxis rábica. Una ley nacional, les recuerdo a todos los oyentes,
es obligatorio vacunar contra la rabia a todo canino o felino mayor de 3 meses, una vez al año. ¿Por qué? Porque la ley de profilaxis rábica indica que todo animal mordedor tiene que tener una observación durante 10 días. No hace falta 15, no son 7, son 10 días. Pero también hay un agregado que si el animal tuvo 2 accidentes, o sea, mordió 2 veces, tiene que ser eutanasiado. ¿Por qué? Porque se transforma en un animal peligroso. Y en este sentido, digamos, el animal que provocó una lesión leve en un ataque, el día de mañana puede provocar lesiones que no sean leves. Entonces pido que tengamos esa cautela. A ver, tengamos esa comprensión. La ley está para protegernos, ¿no? Entonces, ese sería uno de los casos de problemas de conducta. También habría casos de problemas de conducta y problemas médicos. Algo importante. A ver. No se puede sacrificar a un animal que ha mordido dentro de los 10 días. Claro, hay que esperar. Claro, ¿por qué? Porque hay que... ¿Se lo lleva zoonosis o no? Claro, es el centro de referencia de cada municipio tiene que hacer los estudios finales para determinar si ese animal estaba enfermo de virus rábico o no. ¿Por qué? Porque si nosotros... a ver, esto es responsabilidad del dueño. Si nosotros, para ahorrarnos el problema que nos puede traer un animal que mordió, estamos sacrificando a un animal que estaba rabioso, nosotros estamos poniendo en riesgo la vida del mordido. Pero cuando la persona que fue mordida, en este caso si fue una persona, o sea, no otro animal no humano, va a una guardia, ¿no le dan la antirrábica frente a la duda? Frente a la duda. Debería. A la duda, a ver, se inicia el procedimiento de control de profilaxis rábica, pero es un tratamiento largo, es un tratamiento incómodo. Entonces, pero además hay otra cosa. Además, si no se hace la denuncia, si no se hace la observación, el animal mordedor puede volver a morder. O sea, es un tema de salud pública. No hay intermedios en esto. Ahora volvamos a casos, ¿no? Otros casos son cuando hay, como el caso del Sharpei, alteraciones en la conducta, alteraciones neurológicas que causan una alteración en la conducta. A veces puede darse por tumores intracraneanos, a veces puede darse por accidentes cerebrovasculares que también tienen los animales, a veces puede darse por casos de la acumulación de amiloide, senilidad, que también sufren los animales, que provoquen a través de la muerte de ciertos grupos de neuronas cambios en la conducta que hagan que el animal se ponga agresivo. Claro, porque, perdóname Roberto, más allá de que por ahí no aparenta ser un animal senil, ya es un animal grande en donde empieza a tener... Bueno, a ver, ¿cuáles son los signos inconfundibles de que un animal ya empieza a estar senil? Y yo no me atrevería a decir algo. ¿Por qué? Porque incluso en los seres humanos, algunas enfermedades que uno dice enfermedades de viejo pueden aparecer mucho más temprano. Entonces,
bueno, fulanito, la famosa demencia senil, que hoy llamamos enfermedad de Alzheimer, ¿cuándo empieza? Claro. Entonces, bueno, hay que ser precavido en este caso. Y así brevemente, yo te dije que no nos iba a alcanzar el tiempo para hablar de este tema. Yo pensé que íbamos a tener espacios en blanco. No. Algo que quiero comentar, yo estudio comunicación animal y dentro de la comunicación es muy importante el tema de la eutanasia, y les quiero decir a todos los oyentes, a todos los que nos ven, que los pasos que dice Roberto sobre cuando tenemos que provocarle la muerte a un animal son los correctos. Por eso te lo pregunté, para los que somos y para los que estudiamos comunicación animal, son los correctos. Yo sugiero estar siempre al lado del animal hasta que parte, porque ellos lo quieren. Ellos quieren que uno esté. Pero hay humanos que no podemos, porque por ciertas situaciones, particularmente yo, sugiero estar, yo estuve y estaré, y hago una ceremonia importante de despido, porque son seres de luz y son incondicionales el amor que nos dan, ¿no? Entonces, creo que hasta que parten y hasta el más allá tenemos que estar. Se les da la opción. Ellos. Ahora, quiero ir a un tema final. Hablamos de los cambios de conducta y quiero hablar ahora de aquellas rápidamente algunos ¿qué otros motivos son? Sí. Aquellas enfermedades crónicas que están descompensadas y en las cuales ya no aparece un tratamiento que pueda mejorar la calidad de vida. Es decir, a diferencia de lo que es la medicina humana, que tiene la obligación de prolongar la vida todo lo que sea posible, en medicina veterinaria nosotros lo que priorizamos es la calidad de vida. Claro. Entonces, ¿tiene sentido prolongar una agonía? Es una decisión de cada dueño, pero la eutanasia es una herramienta para hacerlo. Pero volvemos al asunto principal como para darle un cierre. Los médicos veterinarios tenemos esa opción, somos los únicos que podemos realizarla o autorizarla, pero es necesario que sea el último recurso en el manejo de una patología. No puede tomarse con ligereza, no debe tomarse con ligereza, no nos podemos sacar casos de encima mediante una eutanasia. Por ejemplo, a ver, decime más enfermedades, por ejemplo, insuficiencia renal crónica, una amiloidosis descompensada, según el grado, Bueno, a mí me pasó con un animal que tuvo una amiloidosis. ¿En qué momento la situación es irreversible? Situaciones de mucho dolor que no ceden con analgésicos, ¿no? La aparición de las famosas escaras. Sí. O sea, son razones por las cuales uno no duda. Siempre se duda, pero son casos en los que uno no duda y dice, empecemos a pensar en... insisto, la última decisión es la del propietario. Sí. Pero yo lo que pido es no tomar el tema a la ligera. Por ejemplo, en casos de asfixias, que se están asfixiando por diferentes problemas que ya afectan a sus pulmones. Depende. Si es un animal que es un cardiópata que está con edema de pulmón, hay que intentar liberar el edema. Bueno, pero suponete que ya no podés, o sea, que ya llega
caso extremo? Tengo que ver el caso. Es según el caso. A mí me ocurrió en una oportunidad que me negué a hacer una eutanasia, un animal que me dicen, bueno, pero sale muy caro internarlo 24 horas, así que queremos sacrificarlo. No, este animal tiene tratamiento. Claro. Este animal tiene tratamiento. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo me negué, lo pagué caro, pero yo me negué a hacerlo. Así que por eso, fundamental, o sea, yo digo, ¿no? Ahora estaba pensando, por ejemplo, cuando uno ve que el animal está sufriendo, está con dolor, es un dolor continuo, que no sea por una operación que le hicieron de columna, por ejemplo, porque sé de casos que pasa eso. Que tiene que ser evidente el dolor, tiene que ser evidente la postración. No puede ser... a ver, vamos a ir por el absurdo. Sí. Se clavó una espina, está sufriendo mucho, no puede apoyar la patita, vamos a sacrificar. No, eso no. Bueno, pero a ver, a veces el absurdo es mucho más educativo que el caso real, ¿no? Yo muchas veces veo, a ver, en los Estados Unidos, donde una droga que nosotros acá usamos no está permitida, se sacrifica animales que son por sarna, sarnas resistentes a otros tratamientos, a los tratamientos habituales. Entonces, es contagiosa, no responde al tratamiento habitual, hay que sacrificarlo. Acá tenemos la droga que usamos nosotros, que da muy buenos resultados, entonces no hacemos lo mismo. Claro. Pero bueno, depende mucho de cada... No se usa en Estados Unidos esa droga. En Estados Unidos, si se usara, se pierde la matrícula y se corre riesgo de ir preso. Allá se va preso. Mira. Pero salvas vidas. Allá se va preso. No está autorizada. Bueno. Roberto, nos tenemos que ir. Es que quedó corto el programa. Quedó cortito. Yo te dije, bueno, recuerden que involucrarse salva vidas y hasta el próximo sábado en Universo Animal. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmite